Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia, de nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy 23 de noviembre, oiga, a un mes de algo, del año 2025. Hoy les tenemos noticias desde Quebrada Yata, en Silvania, donde ocurrieron varias cosas este fin de semana en mi querida Colombia. Colombia, Bolivia, Gran Bretaña, Rusia, Ucrania, entre otros. Estos son, pues, nuestros titulares. Oiga, pues, nuestros titulares. Todo descarado para que no se nos pierdan ya. Quebrada Yata en Silvania inundó 14 viviendas, afectando 26 familias. Ahora, y la Quebrada El Hato arrasó un vehículo con 5 personas dentro. Atilo Borón de visita en Medallo, Colombia. Nuevo gobierno, la continuación de nefastos gobiernos de Áñez y Tacora en Bolivia. Pondrían a prueba la defensa de la OTAN. Oiga, que no están en... Ay, bueno. Petro enfrenta la herencia sangrienta del Estado, llamado conjunto desde la CELAC y Mundo Más. Oiga, colapsó Ucraniana. Rusia demuestra dominio con artillería, drones, frustrada operación británica y límites de la OTAN. Esto es lo que le tenemos en el noticiero de esta semana. Y entramos pues a lo que es ya en lleno. Y nos vamos... o nos regresamos o nos mantenemos en Locombia. Bueno, con respeto para la audiencia, mucho más allá de Colombia y el continente suramericano, es un decir de mi querida Colombia. Colombia, la Quebrada Yayatá en Silvania inundó 14 viviendas, afectando 26 familias. Y como si esto fuera poco, la Quebrada El Hato se arrastró un vehículo con 5 personas en su interior. Y así nos lo hace saber nuestra corresponsal y aliada allá en la Oficina de Prensa y Comunicación de la Gobernación de Cundinamarca, Aiza Trujillo Laguna. Asesora de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, para informarles todo lo que acontece en el momento. El gobernador Jorge Emilio Rey informó un balance preliminar de la emergencia registrada en Silvania, donde 2 crecientes súbitas originadas por la fuerte lluvia de la noche anterior generaron afectaciones en zona urbana y rural del municipio, dejando una persona fallecida, 5 viviendas dañadas y 3 personas desaparecidas. La primera creciente se presentó en el barrio La Esperanza, donde 5 viviendas resultaron afectadas sin reporte de desaparecidos. El segundo evento, ocurrido en la vereda El Hato, arrastró un vehículo con 5 ocupantes. Una mujer logró salir por sus propios medios y fue trasladada al hospital local. Las otras 4 personas fueron arrastradas por la corriente. En las labores iniciales de búsqueda fue hallado el cuerpo sin vida de Segundo Villota, adulto mayor, y continúan desaparecidas Ana Lucía Villota Escandón, Teresa Escandón y Manuela Sofía Villota Escandón. Nos amplía esta información William Eduardo Rosso, director de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres. Bueno, en Silvania el día de ayer, en horas de la noche, se presentó una creciente súbita sobre la Quebrada Yayatá, esto cerca del sector de condominios, donde hubo afectación a una serie de viviendas que se localizaban dentro de la ronda del cuerpo hídrico de dicha quebrada, generando pues afectación a esas estructuras de vivienda que existían en dicha zona de ronda. Digamos que estamos hablando de algo más de 7 estructuras de vivienda que se vieron afectadas, con algo más de 60 personas en el primer censo preliminar que se tiene. Pero también dentro del municipio de Silvania se presentó otra creciente súbita en la confluencia de una quebrada y el río Chocho en la vereda Hato, en la cual se nos reporta que un vehículo fue arrasado por la creciente súbita como tal. En horas de la noche se tenía un primer balance, una señorita fue rescatada cerca de la zona donde había sido embestida por la creciente súbita el vehículo. Posterior a la búsqueda que iniciaron los grupos operativos aguas abajo de dicho punto, encontraron el cuerpo de un adulto mayor que ocupaba este vehículo. La Gobernación de Cundinamarca hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a evitar acercarse a las zonas de creciente o remoción inestable.
Les informó Aiza Trujillo Lagún. Tremenda la situación allí por Silvania, Cundinamarca. Esto queda en mi querida República de Colombia. Ahora de Cundinamarca nos vamos para Medellín, también en Colombia, donde esta vez Atilo Borón, hace como 20 años, escribía para Clarín de Colombia, cuando nos llamábamos Campana, luego solo Clarín y posteriormente Clarín de Colombia. Pues esta vez nos ha sorprendido porque estuvo ya en Colombia, directamente en Medellín, y así nos lo hace saber nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Buen día, amable audiencia. Durante esta semana tuvimos el privilegio de tener aquí en la ciudad de Medellín al politólogo y comunicador argentino Atilio Borón. ¿Qué estuvo haciendo Atilio Borón aquí en la ciudad de Medellín? Básicamente estuvo en 2 eventos. El primero de ellos fue en el Centro Cultural de Barrio Antioquia, convocado por la Internacional Antifascista de Antioquia y Colombia. Y en ese evento, pues explicó varios detalles acerca de lo que está pasando geopolíticamente a nivel mundial y sobre todo repercutiendo aquí en América Latina. Por su parte, el viernes 21 de noviembre estuvo acompañando la primera jornada del seminario sobre geopolítica relacionada con Latinoamérica, organizado por el Instituto Popular de Capacitación IPC en el Hotel Dorado 70 de esta ciudad. Siempre escuchar a Atilio Borón es interesante porque él tiene unos datos muy concretos, unos datos muy precisos, y aparte de eso, el estudio permanente y el conocimiento que él tiene, y sobre todo el andar por varios países de América Latina y del mundo, eso le ha ayudado también a aclararnos muchas ideas y a crearnos una pedagogía maravillosa de todo lo que está pasando en el presente y para el futuro inmediato, tanto de América Latina como del mundo. Atilio Borón no se ve todos los días y resultó siendo un buen privilegio estar con él. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Es un gran evento, una gran oportunidad que tienen los medios de comunicación y la historia también de nuestra América completa, la presencia del politólogo Atilo Borón. Y esto más beneficiados los compañeros, colegas y amigos allá en el departamento de Antioquia, más concretamente en su capital, Medellín. Gracias, Saúl Ignacio. Ahora nos vamos de Colombia para Bolivia. Desafortunadamente, con el nuevo gobierno, es recordar, es repetir las nefastas épocas de gobiernos que ni chicha ni limonada, pero más bien como tendiendo a chicha y agria, vinagre, como fueron los gobiernos de facto de la señora Áñez y también el del señor Arce Totocora. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal Edgar Freddy Vázquez, Palenque. Adelante, Edgar. Buen día, estimada audiencia. Con el nuevo gobierno no hay noticias importantes que se pudieran informar y comentar. No es que todo vaya bien en Bolivia, no, para nada. El nuevo gobierno es la inerte continuación de los últimos nefastos gobiernos de Yanine Áñez y Luis Arce Catacora. Claro que mejorado en su entreguismo a la empresa privada. La mayor parte de ministros son empresarios privados que aprovecharán la gestión para incrementar los negocios basados en el extractivismo de minerales y la producción agrícola más orientada en lo transgénico. No hay nada importante que haya hecho el nuevo gobierno. Los problemas persisten. Insuficiente abastecimiento de combustibles, alimentos de la canasta familiar que continúan conflictuando con sus elevados precios y oferta de trabajo inexistente. La práctica política parlanchina y mentirosa no ha variado.
Lo notable es que el presidente está anulando al vicepresidente, que queda como simple adorno. Las funciones del vicepresidente están siendo delegadas a un viceministerio que se encargará de relacionar directamente a la Asamblea Nacional de Diputados y Senadores con la presidencia. El vicepresidente Edman Lara está más ocupado en conformar candidaturas para las elecciones de gobernadores, alcaldes y otras autoridades que se realizarán en marzo del 2026. Así estamos en Bolivia, cada quien en lo suyo, con un desubicado presidente servil al imperio yanqui. Otra cosa es Colombia, con su presidente Petro, solucionando problemas nacionales y confrontando al imperio decadente. Y junto a Venezuela y a México, para hundir al grotesco imperio occidental. Desde Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Edgar Freddy Vázquez Palenque. Una realidad, puño, compañero y amigo Edgar Freddy Vázquez Palenque. Gracias, gracias. Y de Bolivia nos vamos ahora para otra partecita del mundo. Oiga, dicen por ahí le van a medir el aceite, a probar finura, vamos a ver hasta dónde es que es capaz. Pondrían a prueba, oiga, y no la de mi vecinito, pondrían a prueba la defensa de la OTAN. Vamos a ver si como ladra muerde. Vamos a ver. Y no son muchos los que van a poner a prueba la defensa de la OTAN, que es un conglomerado allí de paisitos arrollados a los intereses de los imperialistas, del imperialismo norteamericano y otras. Escuchémoslo mejor, y qué mejor que lo escuchemos a través de nuestro corresponsal en Suecia, José Cheo Sánchez. Adelante, José Cheo. Salud, audiencia. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas suecas, Michael Claxon, advierte que Rusia podría poner a prueba la defensa de la OTAN en cualquier momento, ya sea en los países bálticos o en otra zona estratégica de Europa. En las últimas semanas se han registrado violaciones de espacio aéreo por aviones rusos, crecientes interferencias de los GPS y drones sospechosos cerca de aeropuertos. Además, Polonia investiga una explosión ferroviaria vinculada a 2 hombres que actuaban para Rusia. Claxon afirma que aun si la guerra en Ucrania terminara, Moscú seguirá provocando y midiendo la reacción de Europa. Para Radio Clarín de Colombia les habló desde Suecia José Cheo Sánchez. Gracias, José Cheo. De Suecia así pues, querida OTAN, entre comillas de querida, vamos a ver si no es sino incendiar guerras, de apoyar a imperialistas y de todo invasores, violadores de la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos, etcétera, etcétera. Vamos a ver, aunque ya se la aprobaron hace ya 2 años largos, desde que comenzó lo de Ucrania, todos los de la OTAN enfrentados contra Putin solo, y ahí los tiene, y no les ha dado chumbimba de final porque los tiene sufriendo, porque se trata de eso, y ahorita les van a probar les van a probar el aceite por ahí más bajito. Gracias, José Cheo. Bueno, de allí nos vamos de nuevo para Colombia, oiga, porque Saúl Senguaca se las encuentra de estadio. Esta vez ya tenía pues lo de Otilo Borón, que antes fue corresponsal de Clarín de Colombia. Ahora tenemos que Isabel Cristina Zuleta López y sus actividades en el Hotel Dorado 70 fueron pescados por los ojos y análisis de nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Amable audiencia, Isabel Cristina Zuleta tuvo un acompañamiento y una participación muy importante hoy en el Hotel Dorado 70 de la ciudad de Medellín, y básicamente por 2 situaciones. La primera de ellas, muy temprano en la mañana se hizo la rueda de prensa de la delegación de la paz urbana en el Valle de Aburrá, y en esa rueda de prensa Isabel Cristina Zuleta expuso
unos datos muy importantes y muy precisos que se los ha compartido la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, y aparte de otros datos que habían sido compartidos por parte de la Alcaldía Distrital de Medellín, pero también con muchas contradicciones en ese sentido, como por ejemplo que la tasa de homicidio haya reducido en varios meses y que ésta se haya disparado muy feo durante el mes de noviembre que transcurre. Eso es un dato muy interesante, pero muy complejo al tiempo. Y el resto del día, Isabel Cristina Zuleta hizo también acompañamiento al seminario que está organizando el Instituto Popular de Capacitación, sirviendo de moderadora en la mesa número 2, donde se han explicado todas las lógicas de Estado, autoridad y dominio del crimen. Y también hizo un prolegómeno inicial al iniciar la jornada de hoy de este seminario, y la senadora ha dejado unos puntos muy concretos y muy precisos durante el mismo. Para el Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl. Seguimos en Colombia. Petro enfrenta la herencia sangrienta del Estado derechista, llamado conjunto desde la CELAC, y muchas más notas en un breve resumen muy al estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia para esta emisión. Inteligencia artificial generativa. Petro enfrenta la herencia sangrienta del Estado y las amenazas a la paz continental. En un acto histórico, el presidente Gustavo Petro pidió perdón en nombre del Estado colombiano por el genocidio de más de 6.200 militantes de la Unión Patriótica entre 1984 y 2002. Este Estado fue corresponsable del genocidio político, declaró el mandatario, en un reconocimiento sin precedentes de la violencia política sistemática que exterminó a un partido de izquierda. Este gesto es la piedra angular de un gobierno que intenta contra viento y marea enterrar el pasado más sombrío del país y construir una paz verdadera. Sin embargo, la lucha por la paz en Colombia y en América Latina enfrenta amenazas internas y externas de proporciones alarmantes. Mientras Petro busca la reconciliación nacional, sectores de la derecha colombiana, en connivencia con intereses extranjeros, conspiran abiertamente contra la democracia. El propio presidente denunció que congresistas viajaron a Miami para conspirar contra el gobierno, calificándolos como delincuentes que deben ser juzgados. La senadora Sandra Ramírez, del Partido Comunes, denunció: la crisis entre Estados Unidos y Colombia es producto del lobby que varios congresistas de derecha fueron a hacer a Washington. La tensión diplomática con Estados Unidos alcanzó un nuevo nivel con la revelación de la supuesta doctrina Trump, un plan de 5 pasos cuyo objetivo final sería arrestar al presidente Petro. En respuesta, el gobierno colombiano elevó el caso a una cuestión de seguridad nacional, llamó a su embajador en Washington para consultas y anunció que llevará la denuncia a la Organización de los Estados Americanos. Petro fue enfático al rebatir las acusaciones infundadas de las oligarquías. La espada de Bolívar nunca se untó de cocaína. La guerra contra las drogas, lejos de ser una solución, se muestra como un problema central. La bancarrota de esta política queda expuesta por la afirmación de un jefe de la DEA, citada por el periodista Jesús Esquivel, de que existen carteles dentro de los Estados Unidos responsables de una epidemia de sobredosis. Mientras tanto, en Colombia, el gobierno atribuye a carteles del narcotráfico un intento de atentado terrorista contra una instalación militar en Tunja, mostrando que la violencia del tráfico sigue siendo un instrumento de desestabilización. En este escenario complejo, los avances del gobierno de Petro buscan reposicionar a Colombia en el escenario internacional. La cumbre CELAC, Unión Europea, considerada un gran éxito por el presidente, resultó en un llamado conjunto por la paz en Gaza y por el acceso humanitario, señalando una diplomacia alineada con los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos. Gracias. Bueno, ahí teníamos precisamente una de las partes de nuestro trabajo en la semana que termina. Y continuamos también al mismo estilo, pero ahora en la parte internacional.
Colapso ucraniano. Rusia demuestra dominio con artillería y drones. Frustrada operación británica. Límites a la OTAN, entre otras muchas más. Así pues, escuchemos. Militar de inteligencia y diplomática. Análisis militar. Superioridad operacional rusa y colapso ucraniano. El escenario militar presenta una ventaja operacional clara y consistente de las fuerzas rusas, caracterizada por avance territorial continuo. Las fuerzas rusas reportan la liberación captura de múltiples localidades, incluyendo Yablokovo, Zaporilla, Sinelnikovo, Novouspenovskoe, Rivno y instalaciones industriales en Kupiansk, demostrando un ritmo ofensivo constante. Formación de bolsas de cerco. Tropas ucranianas se encuentran completamente cercadas o en vías de cerco en Severesk, siendo sistemáticamente eliminadas. Dimitrov, completamente cercadas, y Krasnoarmiesk, donde especialistas recomiendan retirada para evitar aniquilación. Creciente número de rendiciones. Se registran rendiciones en masa en Vovchansk y de grupos completos como infantes de marina en Dimitrov, indicando agotamiento moral, posible quiebre de mando e insuficiencia logística. Superioridad técnica y tecnológica. Rusia demuestra dominio en la integración artillería-drones, con 216 drones ucranianos derribados en una sola noche, uso de misiles hipersónicos Kinjal y aniquilación de blindados, estableciendo negación aérea local e interdicción logística. Colapso defensivo ucraniano. La mención de retiro de 5 aldeas en Zaporilla, destrucción completa de trincheras, moral baja y falta crónica de personal configura un escenario de retroceso acumulado y pérdida de capacidad defensiva. Contrainteligencia rusa activa. El FSB frustró una operación británico-ucraniana para robar un MiG-31 con misil Kinjal, con divulgación de detalles técnicos que demuestran vigilancia profunda y penetración en redes rivales, además de interceptaciones de radio que revelan abandono de soldados por brigadas ucranianas. Erosión moral y disciplinaria, evidencias de deserciones, abandono de posiciones, uso de ropa civil para huir de cercos y unidades conocidas como equipos de fuga, muestran colapso de la cohesión y cadenas de mando en quiebra. Gracias. Bueno, ese fue nuestro segundo resumen a nivel internacional. Nos regresamos para Colombia. Oiga, no nos podía faltar la última doble fecha FIFA para la selección Colombia en 2025, muy al estilo de Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Amable audiencia, la selección Colombia de fútbol jugó sus 2 últimos partidos amistosos del año durante la última fecha FIFA contra Nueva Zelanda en Fort Lauderdale y Australia en Nueva York. En el partido contra Nueva Zelanda en Fort Lauderdale, que lo ganó 2-1 con goles de Johan Carbonero y Gustavo Puerta, el equipo de Néstor Lorenzo probó varios jugadores, entre ellos el recién mencionado Gustavo Puerta, que milita en el fútbol alemán y que hizo una muy buena prueba ahí. También en el partido contra Australia en Nueva Jersey probó también nuevas unidades, aunque también probó a sus jugadores tipo titulares, en los cuales estos 2 partidos se distinguió básicamente por el toque de la pelota y por la llegada vertiginosa con ella hacia el área rival, tanto en el partido de Fort Lauderdale como en el partido de Nueva York. Y obviamente que tuvo muy buen primer tiempo ante Nueva Zelanda, y aunque dominó en el segundo tiempo no fue tan bueno como en el primero. Y en el partido contra Australia, que le costó mucho más llegar al área rival durante el primer tiempo, a partir del tiro penal cobrado por James Rodríguez a favor, la selección se soltó y vinieron enseguida los goles de Luis Díaz y de Jefferson Lerma. Estos resultados son prometedores, pero queda una jornada más durante el mes de marzo para definitivamente probar quiénes van a ir a representar a Colombia dentro de los 26 jugadores
para el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Para Radio Clarín de Colombia desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl. Y así vamos llegando al final, no sin antes recordarles que este próximo 12 de diciembre, o sea, ya una quincena larguita, bueno, en muy pocos 15 días, está de aniversario el padre, mentor, el fundador de su noticiero Radio Clarín de Colombia, que es Clarín de Colombia. Clarín de Colombia, este 12 de diciembre cumple 41 años sin claudicar, sin entregarse ni venderse por una palmadita, ni por un pose para la foto, nada de eso, cascándole al que se lo merece, porque aquí no le tapamos nada a nadie, el corrupto, el malandro es, corrupto es, el criminal es, sea del sector que sea. 41 años de lucha inclaudicable, de resistencia contra todos los tipos de regímenes y las exclusiones habidas y por haber. Así, querida audiencia, que estamos llegando o hemos llegado al final de esta su emisión por el día de hoy, pero nos estaremos viendo próximamente, así que felicidad. Radio Clarín de Colombia.